dolor agudo, dolor crónico, porque no hay un punto donde de aquí para acá es agudo y ya se volvió crónico. No, esto es un continuum y de hecho muchos de los pacientes con dolor crónico tienen proceso fisiopatológico de lo que es el dolor agudo. Y entonces vamos a hablar del dolor en general y sin duda tocar algunos casos de la parte crónica y aguda. El dolor es bien complejo incluso desde la definición. Todos hemos sentido dolor, pero poder definir ese dolor es bien complicado. Y de hecho, esto es lo que pone la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con un daño tisular potencial o actual. Hasta la definición es un enredo, ¿sí? Comprender eso que dice ahí es complicado. ¿Y cómo que dolor por un daño potencial? Y la verdad es que sí, no es necesario que haya un daño para que se cause dolor. Y sin duda, el ejemplo claro que podemos entender es torcerse un dedo. Empiezas a torcerse un dedo y llega un punto donde los receptores de estiramiento de la articulación, sin que haya desgarro de la articulación, sin que haya muerte celular, sin que haya daño celular, te dicen, oye, te envío dolor porque de aquí para allá ya vas a tener una lesión, un daño. Entonces mira que incluso puede haber dolor sin lesión, previniendo un daño potencial. Eso es bien complicado y enredado. Y aquí hay algo que me encanta, que ya lo hemos charlado un poco, y es esa parte de, es una experiencia sensitiva y emocional. ¿Y por qué me gusta eso? Porque no podemos desprender la parte de emociones en el componente del dolor de nuestros pacientes. Y esto va muy a la mano del gato. ¿En qué sentido? En que podríamos definirlo como, si te duele y estás asustado, te duele más. ¿Sí? Si te duele y tienes frío, te duele más. Si te duele y estás incómodo, tienes ganas de orinar y no lo puedes hacer, te duele más. Entonces, mucho cuidado con el gato. Parte del manejo del dolor agudo y crónico en nuestros pacientes, perro y gato, es que estén tranquilos, que no me tengan miedo, que estén cómodos. Y entonces no puedo esperar controlar adecuadamente el dolor posoperatorio en un gato si voy y lo estoy sacando del cuero y lo pongo en la mesa y está asustado y huele mal el sitio y está viendo un perro agresivo. Entonces no nos podemos olvidar de ese componente emocional. Ahora, y esto también es muy importante, recordemos que el dolor es considerado un signo vital, el quinto signo vital. ¿Y a qué hace referencia con esto? Tenemos los otros signos vitales que están ahí y vámonos a uno sencillo, que es la temperatura. Estás atendiendo consulta y te llega un paciente y lo pones en la mesa de consulta. Si ese paciente está en 42 grados centígrados, dices, se me va a morir. O si está en 32 grados centígrados, dices, se me va a morir. Este paciente tiene este signo vital muy lejos de lo que es lo esperable y está en riesgo su vida. Lo mismo la frecuencia cardíaca. Si lo pones ahí, está en 280 de cardíaca o en 32, te preocupas mucho y dices, si no algo ya se me va a morir. El dolor debería ser igual. Si pones ese paciente en la mesa de consulta y dices, le está doliendo terrible, lo que deberías decir a continuación es, si no algo ya, se me va a morir. Tengo que hacer algo ya porque el dolor me lo va a matar. Entonces, muy importante no olvidarnos que el dolor es considerado un signo vital. ¿Sí? Estos pacientes puede que les tengas controlada la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero si les está doliendo en exceso, eso es suficiente para que se pueda morir. Bien, ahora, y yo creo que esto no es necesario para nosotros, sobre todo si están más jóvenes que yo, pero es claro que siempre se dijo que los animales o no sentían dolor o que lo sentían distinto. Hoy queda súper claro que eso es una mentira, que nuestros pacientes sienten dolor, que sufren
porque de hecho se decían que los animales quizás sentían dolor, pero no sufrían, porque el sufrimiento necesitaba un concepto del yo. Yo puedo sufrir, y que los animales no iban a tener un concepto de que eran un ser. Bueno, hubo una explicación filosófica alrededor del asunto que hoy día se sabe que es también mentira. Al paciente le duele, sufre, se siente mal, y nuestra responsabilidad como médicos es hacer algo contra eso. Bien, y de hecho esto fue tan complicado que, miren que esto es muy reciente, 2012, le pidieron a un grupo grande de científicos por favor, reúnanse y cuéntenos si en verdad los animales sienten y sufren. Y no eran veterinarios, no eran médicos, eran científicos, neurocientíficos, astrólogos, que los reunieron a decirles, venga, ustedes hablen aquí y díganos si definitivamente los animales sienten. Y como les digo, súper reciente, 2012, para que la ciencia dijera, mira, definitivamente los animales sienten y sufren. Y esto dio pie para que ya muchos países, desde la parte política, empezaran a hacerle fuerza a las leyes de ir en contra del maltrato animal, de evitar el sufrimiento innecesario y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, como decía, incluso estaba Stephen Hopkins en ese grupo de científicos, de genios, que estaban discutiendo si a los animales les dolía y sufrían o no. Entonces, es claro, a nuestros animales les duele, y si les duele se pueden morir. Y como nosotros somos médicos de animales, pues nuestra función es evitarles ese dolor. Ahora, esto es lo que piensa la gente, pero es que para ustedes es muy fácil. Pues si le duele, le das algo y le quitas el dolor. Ya. Y no sé si por desgracia o por fortuna, el dolor es tan complejo que está muy lejos de ser lo que uno espera en esta diapositiva. Bien, el dolor es un proceso evolutivo. Los evolucionistas dicen que si el dolor no existiera, las especies se hubieran extinguido, que el dolor fue necesario para la evolución. Evitabas riesgos innecesarios, la presa le escapa al depredador, todo esto va muy de la mano del dolor, y es un proceso que ha venido evolucionando. Les decía esta mañana, incluso las amibas tienen receptores opioides porque ellas tienen que buscar forma de controlar su dolor. Bien, y dentro del dolor hay distintos panoramas. Ese dolor que permitió la evolución lo llamamos como un dolor fisiológico o adaptativo. ¿Sí? Busca que te evites un daño innecesario, que si ya tuviste el daño, permite que esa estructura cicatrice, que vuelva a la normalidad, que vuelva a funcionar, tiene un fin protectivo, ¿sí? Y ese dolor persiste mientras el daño esté presente. Bien, y entonces es muy interesante porque se estima que en tejidos blandos el dolor fisiológico debería durar hasta 15 días. Es decir, te cortas, esa área duele, pero eso debería doler máximo hasta 15 días. Ya cicatrizó, ya no hay nada que proteger, ya todo te retornó a la normalidad. El dolor fisiológico tiene que desaparecer. En tejido blando, 15 días, en hueso hasta 3 meses. Se puede considerar que es un dolor fisiológico. Pero resulta que también hay un dolor patológico o dolor desadaptativo. Y esto ya no tiene un proceso fisiológico, sino que es que esas rutas de dolor se enfermaron. Y entonces es una enfermedad. ¿Sí? Y lo podemos clasificar en 3 categorías. El dolor patológico o desadaptativo se puede clasificar como dolor crónico, que es una enfermedad, hiperalgesia y la más severa de todas, alodinia, que son enfermedades. ¿Y en qué consiste? Recuerden, tenemos fibras nerviosas que llevan la parte motora, sensorial, temperatura, tacto, todo eso, pero
hay unas ahí paralelas a ellas que son las de dolor que están apagadas. Y por eso yo me toco y no me duele. Pero si yo me chuzo aquí ahorita con algo, me clavo una aguja, se lastiman células, se liberan prostaglandinas, ellas prenden esas fibras nerviosas que envían dolor. Y de hecho, ellas quedan mandando en ese nervio. Y ya antes que me tocaba suave y no sentía nada, solo la temperatura, el tacto, ahorita después de que esa fibra quedó prendida, cualquier contacto con el área se envía como dolor. ¿Sí? Y esas fibras deben estar prendidas, como les decía, hasta 15 días. El problema es que puede suceder que pasen 15 días y esas fibras nunca se apaguen y queden permanentemente enviando una información de dolor. Y eso es lo que es un dolor patológico, que ahí lo hablaríamos como dolor crónico. Y digamos es lo que le sucede a un perro con displasia de cadera. ¿En qué le beneficia a un perro con displasia de cadera que le duela la cadera? En nada. ¿En qué le beneficia a un perro con fractura de fémur que le duela en fémur? En mucho. No se mueve, no se expone a depredadores, está quieto, deja la extremidad quieta buscando la mejor cicatrización, está hecha para evitar un daño adicional, protegerlo y tratar de volver a la normalidad. El daño de una fractura de fémur es necesario evolutivamente, si lo podemos evitar lo quitamos, pero en teoría es necesario para esa especie protegerse, recién tuvo la fractura. Pero ¿qué beneficio tiene para ese perro que tenga una displasia de cadera y le duela? Nada. Y el problema es que esa incongruencia que lastimó los nervios de la zona hizo que esos nervios cambiaran y ya queda esa enfermedad que es dolor crónico. La articulación todo el tiempo enviando una información de dolor, que es más o menos lo que decimos aquí. El dolor fisiológico, protectivo o adaptativo es, se liberan sustancias inflamatorias, estimulan el nervio, esa información va a la médula espinal, va al cerebro y tiene esas funciones de proteger, de evitar exponerme a daños innecesarios y ese tipo de cosas. Y ya les decía, recuerden que es que hay varios tipos de fibras en ese nervio que llevan distinto tipo de información, por el mismo tronco nervioso, pero llevan distinto tipo de información. Lo que queremos es que esas fibras que son para el dolor temporales no me queden prendidas de manera permanente. Pero esto se complica más, porque es que esas fibras, que dentro del mismo nervio hay muchas, también difieren de acuerdo al área del organismo donde estemos. Y está el dolor somático, que el dolor somático es piel, músculo, hueso, tendones, muy definido, todos lo hemos experimentado, muy localizado. Si te golpeas la rodilla, eres capaz de decirme, me está doliendo mucho, sobre todo en este puntito de aquí es donde más me duele. Ese es el dolor somático. Pero hay otro dolor completamente distinto, que es el dolor visceral, poco definido. ¿Sí? Y de hecho, si tienes un cólico y te digo que te duele la vesícula biliar o la flexura sigmoidea del colon o el riñón izquierdo, no tengo idea. Tengo un cólico, sí, pero entonces el dato era, si la rodilla eras capaz de definirme el punto chiquitito exacto, porque en el cólico no tiene idea dónde le está doliendo. Es porque es una ruta de dolor diferente. Y como tal, se siente diferente y como tal, farmacológicamente se maneja diferente. No es lo mismo tratar un dolor visceral a tratar un dolor somático. Y hay un tercer dolor que es el dolor neuropático. Y es el dolor que viene cuando es el nervio el que está enviando la información dolorosa. ¿Sí? Y si alguien ha tenido ciática, sabe que es un dolor distinto. Y ellos dicen, no, siento como si la pierna tuviera 1.000.000 de hormigas mordiéndome al mismo tiempo. O si tuviera un alambre de púa ahí envuelto. Ese es el dolor neuropático y es diferente. Y nuestros perros lo sienten en una hernia de disco, en una estenosis lumbosacra, ¿sí? En una avulsión neurológica. Entonces, es otro dolor diferente. Entonces, no es que le duele y darle un analgésico, no. Le duele, ¿qué le duele? Somático, visceral, neuropático, los tres al mismo tiempo, porque eso exige una aproximación
diferente. Entonces, ya lo sabemos, dolor somático, trauma o enfermedad de piel, músculo, hueso, articulación, tendones. Dolor visceral, generalmente es asociado a distensión de cápsulas de algún órgano. Y dolor neuropático, daño directo al nervio o a una terminación nerviosa. Y el dolor neuropático lo vemos con frecuencia en trauma, en lesiones de columna. La osteoartritis tiene un gran componente de dolor neuropático y el cáncer. Y por otro lado, el dolor patológico, que ya lo dijimos, el nervio que se enfermó y nunca se apagó y quedó enviando información dolorosa, que puede ser dolor crónico, duele más tiempo de lo que es normal. Hiperalgesia, no solo duele más tiempo de lo que es normal, sino que cada vez duele más. Y el peor de todos, alodinia. Bien, y esta no la podemos olvidar. La alodinia casi siempre es culpa del veterinario. ¿En qué sentido? En que si tienes algo que crees que va a doler mucho y no te esfuerzas en controlar ese dolor, ese nervio se puede dañar de tal forma que genere una alodinia. Y la alodinia la entendemos fácil. Imagínate que te vas de paseo a tierra caliente, piscina, y se te olvida echarte bloqueador. Y al otro día estás quemado, ¿sí? Y no te aguantas ni la camiseta encima. El solo roce de la camiseta es suficiente para disparar una severa sensación dolorosa. Eso es porque estás en ese momento con una alodinia, por fortuna es temporal, pero todos los nervios, cualquier estímulo que llegue ahí lo manda como un dolor exagerado. Bien, eso es lo que es alodinia. ¿Saben qué causa muchísima alodinia en nuestros pacientes? Las mastectomías. Y entonces una mastectomía donde yo no me preocupe por controlar de manera exagerada el dolor en el posoperatorio, ese paciente me puede avanzar a un cuadro de alodinia, ¿sí? Con esas mastectomías radicales que hay veces hacemos. Y nos dice el propietario 3 meses después, ¿qué será que la perrita antes era muy buena gente y hoy el niño la cargó y le mordió la cara? Y entonces, no, que debe ser que le duele la columna, es que ya está muy vieja, disfunción cognitiva. No, tiene alodinia en el área de la cirugía y no quieren que ni la toquen. No volvió a subir escalas, no volvió a subirse a la cama, porque quizás permitimos que su proceso avanzara a una alodinia. Entonces, mucho cuidado con esos dolores desadaptativos, ¿sí? Donde las fibras nerviosas se modifican por unos estímulos exagerados y no solo se modifica la terminación, se modifica la médula espinal, incluso se modifica en el cerebro cómo se percibe ese dolor. Y eso se llama sensibilización. El paciente hace una sensibilización periférica, hace una sensibilización central y queda con esos procesos severos de dolor que ya son casi imposibles de revertir. Podemos manejarlos, controlarlos, disminuirlos, pero generalmente esos procesos dolorosos ya quedan para toda la vida del paciente. Entonces, mucho cuidado, que si hay un daño tisular, hay inflamación, liberación de mediadores inflamatorios. Aquí se prenden los nervios periféricos y es donde yo tengo que actuar, y actuar de manera agresiva. No es que meloxicam y ya. Sí, muchas veces meloxicam va a ser suficiente, pero si no es suficiente y yo me quedo con meloxicam y ya, pues eso va a pasar a que se expanden, se prenden esos nociceptores que tenían que estar apagados y el paciente queda con esos procesos de dolores crónicos. ¿Y qué es lo que le pasa? La enfermedad degenerativa articular empieza a reclutar fibras dolorosas y termina haciéndose un proceso bien complicado. Entonces recordemos, dolor agudo, corta duración, función protectora, termina cuando desaparece la causa. Pero si es mucho, tengo que preocuparme por controlar ese dolor porque puede avanzar a una sensibilización. Y el dolor crónico, más de 15 días de tejido blando, más de 3 meses en hueso, permanece así la causa haya desaparecido, no tiene ninguna función protectora, es una enfermedad en sí y normalmente no tiene reversa. Lo puedo controlar, pero seguramente no
lo puedo curar. Pero además de dolor agudo y crónico, no nos olvidemos, dolor somático, piel, músculo, periósteo, articulaciones, bien localizado, bien definido, pero tenemos el dolor visceral, estiramiento de vísceras, necrosis de vísceras, ¿sí? Mal localizado, difícil de definir, usa transmisores distintos y por eso lo que me sirve para dolor somático no me va a servir para dolor visceral. Y por otro lado, el dolor neuropático es el dolor originado en el nervio enfermo, no tiene una función protectora per se, se percibe distinto como quemazón, hormigueo, lo que llamamos disestesias, ¿sí? Sensaciones anormales, y lo tenemos, digamos, en pacientes con cuadros severos de inestabilidad lumbosacra, hernias de disco, el dolor neuropático. Y el dolor patológico, ya lo dijimos, dolor crónico, hiperalgesia, alodinia, que generalmente pueden ser precipitados por un mal manejo de un dolor agudo. Mucho cuidado con las mastectomías. No es infrecuente que nos lleguen pacientes en este estado. Hay que operarlo, sí, hay que operarlo, vamos a quitar mucho tejido, eso seguro va a causar mucho dolor. Desde antes me debo preocupar de que esto no me avance a un dolor patológico. Debo ser agresivo en el manejo del dolor de ese paciente. Y entonces ya quedó claro, listo, hay dolor, tengo que quitarlo, no puedo dejar que avance, mi paciente está incómodo, mi responsabilidad ética es controlar ese dolor. ¿Qué le doy? Ese es el inconveniente. No me puedo quedar solo en meloxicam. ¿Sí? ¿Por qué? Esta es una lista y seguramente está incompleta de todo lo que se considera son mediadores de dolor. Y la idea es que debo tratar de trabajar sobre la mayoría de ellos cuando pueda. Si mi analgesia se limita a usar meloxicam, pues estoy trabajando solo aquí en este transmisor que son las prostaglandinas. Pero todo lo otro quedó por fuera. Bien, y entonces entre más de estos neurotransmisores yo pueda controlar, pues más efectivo va a ser el control del dolor en mi paciente. ¿Y qué sucede si no trato adecuadamente el dolor? Ya lo dijimos, mi paciente se puede morir. ¿Ustedes creen que estos pacientes tienen dolor? ¿Creen que en la mesa de consulta se les pueden morir de dolor? Pues la respuesta es sí. Yo nunca puedo pasar esta foto sin contar la historia de este perrito. ¿Sí? Yo no hago turnos hace como 12 años, pero estaba en turno nocturno en mi hospital, domingo, era un domingo en el día, y se pegaban del timbre. ¿Verdad? Listo, bajamos a ver qué era, una señora que venía de la finca, que había llevado su poodle a la finca, y el pastor alemán, que normalmente cuida la finca, había atacado el perro. Y llegó en esa condición. Señora, esto está re grave, firme aquí, esto necesita cirugía, vamos a tratar de estabilizarlo, ya váyase y déjenos trabajar. Empezamos a trabajar con el perrito, no habían pasado 10 minutos y se pegan del timbre. Bajamos y otra vez la señora, me dice el auxiliar, otra vez está la señora ahí que necesita hablar con usted. Yo, pero que nos deje trabajar, que se nos va a morir el perrito, ¿qué necesita? Bajo yo y me dice, doctor, es que encontré esto en el carro, no sé si sea importante. Venía con un riñón en la mano. Y yo, pues, ¿qué te digo, señora? Sí, la verdad, váyase otra vez, por favor, que ya, se murió obviamente el perro al ratito, pero una historia de esas que lo marcan a uno como de por vida. Pero bueno, el dato es, son pacientes que aquí me tengo que preocupar de la hipovolemia, de la hipotensión, de empezar a evitar la infección, pero no se me puede olvidar, tengo que preocuparme del dolor, ¿sí? Porque el dolor le suma riesgo de muerte a este paciente, a cualquiera de los dos. Y si no trato el dolor, ya sabemos, hay una cantidad de alteraciones neuroendocrinas, fisiológicas, que favorecen que ese paciente se muera.
Si le duele, respira más rápido. Si le respira más rápido, me elimina más CO2. Si elimina más CO2, me hace una alcalosis respiratoria. Si hay alcalosis, se altera la funcionalidad celular. Si esto avanza, una falla multiorgánica. Bien, si hay dolor, hay taquicardia. Si hay taquicardia, pues no hay buena oxigenación de la sangre, no hay buena oxigenación de los tejidos, y avanza a falla multiorgánica. Bien, al final, el dolor es algo que le suma a que ese paciente se me pueda morir. Algunos mitos sobre el dolor, es que es muy joven y no tiene el sistema nervioso desarrollado. ¿Sí? Les decía, creo que ayer, bueno, no sé si hoy, era un cuento que me echaban a mí en la universidad. Si le vas a cortar la cola a los cachorros, hazlo antes de los 15 días, que no hay que anestesiar. Un tijeretazo y ya eso ni les duele. Hoy día diríamos, oye, qué brutos éramos. Pero ojo que esto decían en niños, y no hasta hace mucho tiempo. Hasta el año 82 se decía que cirugías en bebés de menos de 3 meses no usaban opioides porque no tenían el sistema nervioso desarrollado y no les dolía. Y hacían cirugías de tórax en hospitales re sofisticados en Estados Unidos, donde no ponían opioides que porque al niño no le dolía. Entonces no es solo nuestro, esto ha venido evolucionando. Y pues ahí va el proceso. Hoy se sabe que desde el último tercio de la gestación al niño le duele. Bien, al feto le duele. Y entonces, en recién nacidos, sin duda, el dolor está. Ojo con esto, y esto también es de humanos. No, es que si le pongo analgesia, no voy a saber si está empeorando o no. Y eso lo ve mucho uno en humanos con apendicitis. No es que llegó con un cólico. Si va mejorando solo, ya, no llamamos al cirujano. Tenías una indigestión, ¿sí? Un gas atracado. Ya. Pero si va empeorando, debe ser apendicitis y llamamos al cirujano. Y entonces dejaban que el dolor fuera el marcador de si esto está grave o no. Si una apendicitis se perfora, deja de doler. Entonces el dolor como indicador es pésimo. Y además, permitir que le esté doliendo, pues ya lo dijimos. Taquicardia, taquipnea, alteración ácido básico, va a entrar más inestable ese paciente a quirófano. Entonces no es lógico decir que voy a esperar que el dolor me diga si esto se está agravando o no. Bien, esto también pasaba mucho en mi época. No es que salió de ortopedia, pero no le pongas analgesia, que si se mueve mucho va a dañar la cirugía. ¿Sí? Ojalá que le duela un poquito para que no se mueva. Pero el dolor, que no come, que aumenta el cortisol, que los neutrófilos van para abajo, que se infecta más fácil, ¿sí? No tiene sentido que sea el dolor el que me dé ese proceso de evolución de esa cirugía. Bien, mañana hablaremos un poco de ese proceso. Lo charlábamos también ayer en el taller, que les contaba yo que hace 18, 15 años, en una reunión de veterinarios alguien dijo, oye, mira que vi que en Estados Unidos están haciendo VHs y antes de cortar los ovarios los bloquean con lidocaína. Y la conclusión hace 18 años de todos, tontería vos, paciente anestesiado, dormido, qué necesidad de ponerle un anestésico local. Recuerden que hoy Guasaba lo consideran como una obligación. Si haces OVH es obligatorio poner el bloqueo de los ovarios porque te mejora la analgesia de esos pacientes de una manera absurda. Y la mayoría de hipnóticos no tienen buena capacidad analgésica. Isoflorano, inhalados no dan analgesia, propofol no dan analgesia, barbitúricos no dan analgesia. Ketamina, silacina dan analgesia, sí, somática. Y probablemente lo han visto. OVH de gata, silacina, ketamina. Quietecita, abres el abdomen, quietecita, jalas el ovario y empieza ella a hacer así. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Sí, pusiste medicamentos que dan analgesia somática, pero el dolor visceral está enterito. Y lo peor es que le está doliendo otro poquito de ketamina. Ya, el cerebro se apaga, pero el dolor visceral sigue. Y esa gatita se despierta, echa una fiera, 3 días sin comer, riesgo de que me pase a un dolor patológico, porque le dejé sentir a ese cerebro todo el dolor visceral. ¿Sí? ¿Cómo bloqueo eso? Oye, si no vas a poner opioides, o así pongas opioides, ponle el bloqueo
con la anestesia local en los ovarios y con eso te cortas ese estímulo que va desde ese dolor visceral. Entonces, como les digo, cuidado con estos mitos de que no es que no se mueve en cirugía, eso no le está doliendo. No es del todo cierto. Hay que perderle el miedo a los opioides, esto ya ha evolucionado mucho. Hace tiempo se decía, no, es que los opioides dan paro respiratorio. No, ojo con esto, es que los AINES son muy peligrosos y si es gato más. Todavía lo veo por ahí. Doctor, estoy muy preocupado con este paciente que me llegó porque estaba en otro lado y le dieron meloxicam por 5 días. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, es que el meloxicam solo le puede dar hasta 3. ¿Y quién dijo eso? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se puede dar el meloxicam entonces? Pues mientras lo necesite se le puede dar. ¿Sí? Y si el gato necesita 6 meses de analgesia, pues miramos cómo cuadramos esto, pero se le puede dar. No, hay que tener cuidado. Bien, y entonces aquí hay otro punto importante. No podemos tener recetas de cocina, protocolos, de que es que las OVH se van para la casa con meloxicam. ¿Sí? Y si fue OVH con piómetra, pues se va con meloxicam y tramadol. Y las ortopedias se van con meloxicam, tramadol y gabapentina. No, esto no puede ser una receta. ¿Y entonces qué analgesia le doy? La que me diga el paciente. ¿Sí? Y doctor, es que le sacamos una muela. ¿Necesitará mucha analgesia? No sé, pregúntale a él. Y si él te dice que tiene meloxicam, pregabalina, butorfanol, ketamina y que le sigue doliendo, pues dale más. No importa que sea una muela, él te está diciendo que le duele. Y si salió de una osteosíntesis de fémur, está solo con meloxicam y él te dice que está bien, no necesitas darle nada más, déjalo solo con meloxicam. Pero entonces es el paciente el que me tiene que decir cuánta analgesia necesita. No yo el que creo cuánto le duele. Y para eso es indispensable hacer evaluaciones del dolor. El dolor no puede afrontarse de una manera subjetiva, de yo creo que esto debe doler. No, que sea el paciente el que me diga cuánto le duele y a partir de ahí me hago el manejo del dolor. Para perros hay 15 tablas de evaluación de dolor agudo y otras 8 de evaluación de dolor crónico en la literatura. Wasaba, después de un estudio muy juicioso, dice, no todas tienen soporte científico suficiente, no todas tienen una evidencia concreta, y Wasaba en perros recomiendan o la de Jaboti-Cabal de Sao Paulo o la escala de Glasgow. Ojo que hay una escala de Glasgow para conciencia, no esa, hay una escala de Glasgow para dolor, esa es la que recomienda Wasaba, o la escala de Melbourne, que es esta que está aquí. Son las 3 para dolor agudo que dice Wasaba, estas tienen suficiente evidencia. Bien, y entonces usted lo ve ahí, debo arrimarme al paciente y mirar sus datos fisiológicos, su respuesta a tocarle la herida, su nivel de actividad, su estado mental, y a eso le voy dando unos puntos. Y al final la escala te dice, tiene dolor leve, queda tranquilo, lo que estás haciendo es suficiente. No, tiene dolor moderado, súmale un poco a lo que estás haciendo. O te dice, tiene dolor severo, tienes que hacer más porque ese paciente se te va a complicar por el dolor. Bien, y esto tengo que hacerlo 2, 3 veces al día. Si me dio dolor severo y subo la analgesia, pues tengo que volver en unas horas a ver si fue suficiente lo que hice o me sigo quedando corto. Esto para dolor agudo. Hay otras distintas para dolor crónico, ¿sí? Y no puedo usarlas de perros en gatos. Y sin duda lo que Wasaba dice hoy día, que para gatos la mejor es la de expresión facial. ¿Por qué es tan distinta? Porque es que en el perro muchas veces llegamos y decimos cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su frecuencia respiratoria, para decidir si parece que le está doliendo o no. Si esto está muy alto, al perro le está doliendo. La idea es que en el gato no tomemos parámetros fisiológicos que se alteran tan fácil. ¿Sí? Porque me vio, porque vio la jeringa, porque vio el frasco, porque el vecino está gruñendo, ya su cardíaca subió. Y entonces no son muy confiables parámetros fisiológicos para evaluar dolor en gatos.
Y la escala de expresión facial la puedo hacer sin tocar el gato. Recuerde que son 5 puntos. ¿Qué tan abierto tiene los ojos? Y entonces le doy, ahí están las fotos. Si está como la columna azul, los ojos, le doy 0. Si está como la columna 1, le doy 1. Si está como la columna 2, le doy 2. Perdón, como la amarilla o la rosada. 1 o 2. Bien. Segundo, ¿en qué posición tiene las orejas? Y lo mismo, 0, 1 o 2. Tercero, ¿qué tan tenso tiene los labios? Cuarto, ¿en qué posición tiene los bigotes? Y quinto, ¿en qué posición tiene la cabeza con respecto a los hombros? ¿La cabeza está por encima de los hombros? ¿La cabeza está a la altura de los hombros? ¿O la cabeza está más abajo de los hombros? Esta es la forma de aproximarme al dolor agudo en el gato. Ningún gato en hospital debería estar por encima de 4 puntos. Si está por encima de 4, te dice, me estás dejando complicar de dolor. Dame algo más que me hace falta. Bien. Y entonces, ahorita sí, tengo a mi paciente con dolor agudo, crónico. Debo preguntarme varias cosas. Primero, ¿le duele? Si sí le duele, ¿cuánto le duele? ¿Leve, moderado o severo? Y no es lo que yo crea, es lo que el paciente me diga con tablas estandarizadas para esto. Ahora, ese dolor moderado que tiene este paciente, ¿será somático? ¿Será visceral? ¿Será neuropático? ¿O será una combinación de todos ellos? Y por último, ¿será que me preocupo que esto me pueda pasar a una sensibilización y me quede con dolor para el resto de la vida? ¿O pienso que esto va a ser temporal y no hay mucho riesgo de sensibilización? Entonces miren que no es solo, ¿le duele? Sí, ponle meloxicam. Hay mucho alrededor del dolor en estos pacientes. Y aquí es donde entra el concepto de analgesia multimodal. ¿Qué es eso? Debo empezar a combinar medicamentos y recuerden la lista de mediadores del dolor que teníamos. Buscar medicamentos que ataquen esa lista desde distintos puntos para buscar un mismo objetivo, que el dolor disminuya. Y entonces opciones, por fortuna, hoy día hay muchas. Hace 20 años que yo estaba saliendo de la universidad era un desastre. Las opciones eran flumixin, meglumina y fenilbutazona. No queríamos tratarle el dolor a nadie, era peor lo que poníamos que el dolor. Hoy día tenemos tantas opciones que es impensable que mi paciente tenga dolor. ¿Y qué opciones? AINES, opioides, agonistas alfa-2, gabapentinoides, antidepresivos, anestésicos locales, cannabinoides, antagonistas de la sustancia P, y de ahí para allá la lista, por fortuna, cada día crece más. Ahora, veamos algunos de ellos. AINES. La verdad es que los AINES son el primer escalón. ¿A quién se lo deberíamos dar? A todo paciente con dolor leve, moderado o severo. Ahora, recuerden que los AINES van bien, muy bien en dolor somático, pero no van tan bien en dolor visceral, ni tampoco van bien en dolor neuropático. Si tu diagnóstico es hernia de disco, con AINES solo me quedo corto. Si tu diagnóstico es pancreatitis, con AINES me quedo corto y quizás no lo ideal. Si tu diagnóstico es parvovirosis, y es que hay que darle analgesia al parvovirus, pues preguntémosle al perro. ¿Alguno de ustedes ha tenido un cólico? ¿Es incómodo? Horrible, ¿quisiera no tenerlo? Sí. ¿Han visto cómo son los intestinos de un perro con parvo? ¿Creen que eso duele? Y entonces nuestra función es quitarle ese dolor. ¿Sí? Es que mi paciente tiene yardiasis. Pues hagamos la escala de dolor y si me dice que es dolor, le tengo que hacer algo para el dolor de ese paciente. ¿Quién dijo que la yardiasis no necesita analgésicos? Que sea el paciente el que me diga. Bien, pero entonces recordemos que los AINES en somático bien, en visceral regular, en neuropático no
tanto. Bien, importante, son los únicos dentro del espectro de analgésicos que usamos que además tienen efecto antiinflamatorio. Todo lo otro es solo analgesia, no antiinflamatorio. Y aquí hay algo que me interesa mucho. Nunca se combina un AINES con un corticoide. O el paciente o toma AINES o toma corticoide, nunca los toma simultáneos. Y para el Global Pain Council de Wasaba, que son la autoridad en dolor, dicen los corticoides no se consideran dentro del arsenal analgésico. No consideramos los corticoides analgésicos. ¿En qué sentido? ¿Dan analgesia? Sí. Bajan las prostaglandinas, disminuyen la inflamación, que es lo mismo que hacen los AINES. El problema es que los corticoides hacen otro poco de cosas. Para Wasaba, si lo que quieres es controlar dolor o inflamación, los AINES te hacen lo mismo con menos efectos adversos. No hay un motivo para decir que para inflamación o dolor prefiero usar el corticoide. Para Wasaba está errado. Considerar los corticoides como parte de la terapia analgésica o antiinflamatoria. Deberían ser los AINES. Por eso no van a haber corticoides en las opciones analgésicas de Wasaba. Y si mi paciente sí o sí tiene que tomar corticoides, porque tiene linfoma, porque tiene pénfigo, porque tiene lupus, porque tiene trombocitopenia autoinmune y no puede dejar de tomar corticoides, pues es un paciente que tiene que seguir con el corticoide, pues ya no puede recibir AINES. Tengo que buscar otras alternativas de dolor, porque nunca se combinan en un mismo paciente AINES y corticoides. Entonces, ¿cuándo no van los AINES? Si el paciente toma corticoides por algún motivo, si es un paciente que quiero evitar una gastritis, es un paciente ya con una gastritis, una úlcera gástrica que puede empeorar, pacientes con falla renal grave o pacientes que tienen alto riesgo de hemorragia, los AINES debería manejarlos con precaución. Ahora, dentro de los AINES hay un poco de opciones. ¿Cuál uso? No todas son iguales, ¿sí? Y hay distintas alternativas. Y esto es lo que hoy día se consideran seguros. Con seguridad van a conocer otros AINES que usamos y que no están ahí. Pero si no están ahí es porque todo lo que está ahí es más seguro o más efectivo y los otros deberían ir saliendo del mercado. No van a ver ahí ketoprofeno, no van a ver ahí fluniximab. ¿Están para veterinarias? Sí. ¿Deberíamos seguirlo usando según la ciencia? No. Sus efectos adversos son altos y son superados en efectividad y en menos riesgo por todas estas otras moléculas. No tiene sentido seguir usando esas otras. En el perro, ¿qué podemos usar? Meloxicam, carprofeno, etodolaco, firocoxib, robenacoxib, Gapripran, que tiene un mecanismo de acción un poco diferente, y, ojo, acetaminofén. ¿Podemos usarlo en perros? Sí. Ya veremos un poquito de eso. En el gato tenemos líos. ¿Qué se considera de AINES seguro en el gato? Meloxicam. Y el más seguro de todos, robenacoxib, que no tenemos en Colombia. ¿Sí? Entonces, en Colombia, en gatos, nos toca quedarnos con meloxicam. ¿Sí? De pronto en perros hay una molécula relativamente nueva, el simicoxib, que está para perros, tampoco se puede usar en gatos. Hace parte de los coxib. Bien, y les quiero poner ese artículo ahí que me parece bien interesante, de uno de los papás del manejo del dolor en el mundo, jefe del Global Pain Council, el doctor Pablo Stigal, brasilero, pero toda su vida la ha hecho en la Universidad de Montreal, en Canadá. Y es un artículo donde tenían gatos con enfermedad degenerativa articular e insuficiencia renal. Y les dieron meloxicam por 6 meses. ¿Sí? Uno dice, brutos. Renales y meloxicam 6 meses. Eran como 600 gatos. Hubo como un 1% de gatos que tuvieron que salir del estudio porque la creatinina empezó a subir.
Oye, cuidado que estamos dañando el riñón, para hasta ahí el estudio, no pueden seguir. Pero el 99% de los gatos, el riñón no empeoró. Y lo más increíble, 40% de los gatos, la creatinina mejoró. Y no es que el meloxicam sea nefroprotector. Sí, eran gatos insuficientes renales con enfermedad degenerativa articular, dolor crónico. Al quitarles el dolor de la enfermedad degenerativa articular, iban más veces a tomar agua, comían mejor, estaban más activos. Y eso optimizaba el riñón, mejor hidratados, yendo más veces a orinar, el riñón estaba más cómodo. Y entonces fue un efecto secundario de quitar el dolor, que el mismo gato mejoró su funcionalidad renal. Y de hecho, está en el título del artículo, uso de antiinflamatorios no esteroidales a largo plazo en gatos con enfermedad renal crónica, de la controversia al optimismo. Sí, dijeron, no esperábamos esto, y mira que antes quizás los estábamos negando que mejoraran porque nos daba miedo esto. Ojo, la dosis en este estudio del meloxicam era la mitad, no 0.1, 0,05 miligramos kilo todos los días por 6 meses. Y de hecho después, y está en un consenso, hay un consenso ACVIN para el manejo de antiinflamatorios no esteroidales en dolor crónico en gatos. Y hablan de esto, de oye, piérdele el miedo. Es más beneficioso quitarle el dolor que los riesgos de un medicamento bien usado. Ahora tenemos otras moléculas como las COX-3. AINES, recuerden, son COX-2 periférico, COX-3 es cerebral, percepción cerebral del dolor. Y hay 2 moléculas que trabajan bien ahí, acetaminofén y dipirona. Acetaminofén en gatos jamás, se elimina por glucuronidación, se acumula, te oxida la hemoglobina, anemia hemolítica y te mata un gato re fácil. ¿Sí? Pero en perros muchas veces le tuvimos miedo y no, aporta mucho si cuido la dosis. Y de hecho, Wasawa lo considera una terapia adyuvante muy útil en dolor oncológico. Pacientes con cáncer que están en cuidado paliativo, el acetaminofén en ese perro no debería faltar. Dosis terapéutica del acetaminofén, 10 miligramos kilo cada 12 horas. Dosis tóxica del acetaminofén en perro, en gato más bien, 10 miligramos kilo. No hay opción. La dosis terapéutica y la dosis tóxica son iguales. No hay opción de usar acetaminofén en gatos. Dosis tóxica del acetaminofén en perros, 90 miligramos kilo. Si respeto la dosis, no tengo problema con acetaminofén en perros. Ahora, si quieren volarse la cabeza y enredarse la vida, cuidado con perros fumadores pasivos. La dosis puede bajar a 60 miligramos kilo, la dosis tóxica. ¿Sí? Y por eso es que hay que hablar con los propietarios. Si el dueño del perro es una chimenea y el perro es un fumador pasivo, tiene sus sistemas antioxidantes saturados y se intoxica más fácil con acetaminofén. Entonces miren que todo el contexto en estos pacientes es importante. Y tenemos el otro medicamento, la dipirona, cada vez le encuentran más beneficios. Se decía que antes era solo COX-3, pero ya saben, actúa sobre el sistema endocannabinoide, ¿sí? Actúa sobre receptores de vanilina. Entonces parece que tiene como 6 zonas por donde colabora en el dolor. Dipirona, dolor visceral. Dolor visceral es el blanco de la dipirona. Perros y gatos. Perro, 15 miligramos kilo, cada 12 no tienes problema. Gato, 12 miligramos kilo, cada 12 no tienes problema con la dipirona. Bien, las otras opciones, opioides. Los opioides son un segundo escalón después de los AINES. ¿Y cuándo deberían ir? Cuando el AINES solito no fue capaz. Cuando a pesar del AINES, él me sigue diciendo que tiene un dolor
por encima de lo que quiero. Dolor moderado a severo. Ahora, los opioides van bien en dolor somático, ayudan un poco en dolor visceral. La verdad es que en dolor neuropático no hacen mucho. Por eso tengo que saber qué dolor tiene mi paciente. Y vamos a lo mismo, no todos los opioides son iguales. Empecemos con un nivel bajo de efectividad, tramadol. Te aporta un poquitico de más en gato. Recuerden que tramadol en perro es poco o nada lo que hace, porque el perro no es capaz de producir el metabolito M o desmetiltramadol, que es el que ocupa el receptor opioide. Entonces en perro tramadol no lo consideremos mayor cosa, en gato me aporta un poquitico más. Ahora, quiero subir un poquitico en esa potencia. Butorfanol puede ser una opción, perro o gato. Buprenorfina es hermoso en gatos. No tenemos en Colombia, por lo menos la inyectada. ¿Sí? Pero en Ecuador la tienen. No sé qué tan fácil sea pasarla o terminen presos por tráfico de estupefacientes. Bien, pero en Ecuador tienen buprenorfina inyectable. Estados Unidos tiene una molécula hermosa que es el Simbadol, porque la efectividad de la buprenorfina es de 4 horas, igual que el butorfanol. El Simbadol es una buprenorfina de 48 horas, ¿sí? Que tienen los gringos allá, una bupre de depósito fantástica. Ahora, si necesito subirme un poquito más, morfina, hidromorfona, pueden ser meperidina. Hay un opioide que tiene un mecanismo de acción por otro receptor interesante, que es fantástico para analgesia visceral y no da náuseas, que es la metadona. No tenemos metadona inyectable en Colombia. Brasil la tiene. Pero sepamos que si en algún momento hay, metadona es una muy buena alternativa para dolor visceral en perro o gato. Y si necesito subirme de ahí, puede ser fentanilo, remifentanilo. ¿Qué pecado tienen? Subida media recortita, 20 minutos el fentanilo, 40 segundos el remifentanilo. Por eso sí o sí tienen que ir en infusión constante. No hay chance, esto no puede ser de dosis intermitentes. Pero su potencia analgésica es mucho, mucho más alta. ¿Cuándo no los opioides? Y ahí lo dicen. Si el dolor no fue controlado con AINES, poner un opioide, sus beneficios son superiores a cualquier riesgo. Siempre en dolor moderado a severo debería ir un opioide. Ya miras de esos cuál tienes, cuál puedes acceder y cuál quieres ensayar. Efectos adversos, un poco de náuseas, de vómito, disminución del peristaltismo, pero nada lo suficientemente grave como para decir que no puedo usar opioides en el paciente con dolor de moderado a severo. Otras alternativas, agonistas alfa-2. Agonistas alfa-2, aquí me quedó al revés, qué pena, es somático 2 cruces, visceral 1 cruz. Principalmente dolor somático, pero igual su efecto es muy cortito. Generalmente requiere infusiones. Durante mucho tiempo lo hicimos con silacina, pero la verdad es que es una molécula que ya va de salida. Colombia lleva como 12 años de atraso en sacar la silacina porque no nos ha llegado la dexmedeto. Europa, Norteamérica no usa silacina en perros y gatos hace 15 años. La silacina tiene una cantidad de beneficios adicionales, pero no quiere decir que si no tenemos no podamos usar silacina. Pero sin duda apenas tengamos dexmedeto o si la están usando de uso humano, es una alternativa mucho mejor. ¿Cuándo vamos a evitar los agonistas alfa-2? Ojo, en cardiópatas, en hipertensos, en renales muy avanzados, en hepáticos muy avanzados. Anestésicos locales son una alternativa bien interesante. Ahora los puedo usar local, que no tiene mucho sentido, pero lo puedo usar regional, que
que ayer en el taller vimos, hay veces se puede hacer guiado por anatomía, hay veces necesita neuroestimulación, hay veces no hay chance, necesita guiado por ecografía. Este sí necesita un nivel de entrenamiento mayor. Básicamente es dolor somático. Sin embargo, usado vía intravenosa te puede aportar analgesia visceral. Pero mucho cuidado, y esto pónganlo ahí en mayúscula, en rojo. El único anestésico local que se puede usar intravenoso es la lidocaína. Cualquier otro anestésico local vía intravenosa te mata al paciente. Bupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, intravenoso te mata al paciente. ¿Por qué? Porque son anestésicos locales más potentes, su bloqueo del canal de sodio es más prolongado, te va a dar un paro cardíaco. La lidocaína, al ser el menos potente de todo, admite una administración intravenosa. Si quiero hacerlo para dolor visceral. O bien, como lo tenemos aquí, anestesia regional, como estamos haciendo arriba, un bloqueo infraorbitario para un tumor. Aquí en este otro paciente estamos haciendo un TAP block, un bloqueo del plexo transverso abdominal para trabajar el abdomen. Y ya les decía, no podemos negarle a todos sus pacientes, y por favor sigan la recomendación de Guasaba, si no lo hacen, a partir de hoy en sus clínicas quede como obligatorio que toda ovariohisterectomía de perro y gato, antes de cortar los ovarios, lleva un poquito de lidocaína. No hay que pinchar. Con solo que bañes con lidocaína, el área del pedículo es suficiente. ¿Cuánto? 0.1 ml más o menos en el gato. Un perro mediano te admite 0.3, un perro grande hasta 0.5 ml. Baño cada pedículo ovárico. Recuerden que la lidocaína debe ser lidocaína, porque se demora 40 segundos en hacer efecto. Entonces bañas, esperas un minutito y ya ligas y cortas. No puede ser bupivacaína. ¿Funciona? Sí, pero la bupi se tarda 20 minutos en hacer efecto. Pues sí, no voy a poner al cirujano a bañar con bupi y esperar 20 minutos para poder ligar los ovarios. Entonces, por eso lo hacemos con lidocaína. Lidocaína, bupivacaína intrapleural, intraabdominal son una muy buena alternativa. Bien, ahí está cómo prepararlas y aplicarlas. En la clínica mía es con frecuencia, hacemos cirugía de tórax. Esos pacientes antes siempre salen con un tubo a tórax, y esos pacientes que salen con tubo a tórax dentro del protocolo de analgesia todos llevan bupivacaína a través del tubo torácico. ¿Sí? Les aporta muchísimo a la analgesia con muy pocos efectos adversos. Agonistas N-metildeaspartato, ketamina inyectable, amantadina oral. ¿Sí? Para dolor agudo y para dolor crónico van fantástico. Y aquí hay algo bien interesante. Hasta ahora todo lo que habíamos visto era pobre en su dolor neuropático. ¿Sí? Sin embargo, estos son fantásticos en dolor neuropático. Y son las moléculas que más te van a evitar la sensibilización periférica y central. ¿Sí? Algo parecido a lo que vimos en las convulsiones, para esos neurotransmisores, para que no se enloquezcan esos receptores. En dolor crónico que va a avanzar a sensibilización, pasa lo mismo. No dejemos que haya una hiperproducción, una upregulation de receptores en NMDA. Y esto lo logramos con ketamina. Lo podemos hacer con ketamina intravenosa, en infusión, como está ahí, o con amantadina oral. Para mí es protocolo en la clínica que todo paciente que sale de mastectomía se queda hospitalizado 1 o 2 días, y durante esos días de hospital su terapia va incluida ketamina, ojalá en infusión. ¿Sí? Y de esa manera minimizo el riesgo de que ese paciente me haga una sensibilización a largo plazo. Gabapentinoides
También gabapentina, pregabalina, recuerden que son anticonvulsivantes en humanos. Lo charlamos ahorita. No se ha visto mucho ese efecto en perros y gatos, pero sí van genial para dolor neuropático y un poco para dolor somático. ¿Cuándo deberían ir? Cirugía de columna, amputaciones, ortopedia, es muy útil que vayan. O para dolor crónico en pacientes con enfermedad degenerativa articular. Además tienen el componente ansiolítico. Y ya lo dijimos, no olvidarnos del componente emocional que pueden tener el dolor en nuestros pacientes. Antidepresivos, sí, hay veces usamos antidepresivos. Se ha visto que puede tener efecto en algunos tipos de dolor crónico, visceral, que puede tener un componente neuropático, como la cistitis intersticial de los gatos, algunos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? En estos pacientes, a largo plazo, los antidepresivos podrían tener un papel. Bien, cannabinoides, ya lo charlamos, dolor crónico principalmente de enfermedad degenerativa articular, principalmente el cannabidiol, con el problema que ya les decía, que es la garantía de la concentración del producto. Les pongo ese perro ahí porque en humanos, donde más popular era el uso del cannabis, pero ni siquiera era cannabidiol, era fumar marihuana, era para el dolor del glaucoma. ¿Sí? La Asociación Americana de Oftalmólogos Humanos el año pasado ya lo sacó de sus indicaciones. Y de hecho dice, fumar marihuana puede complicar a algunos pacientes con glaucoma. Bien, entonces, pues por eso tenía el perrito con glaucoma ahí. Otros, y este sí que es complicado, maropitán, receptor de neuroquinina 1, estimulado por la sustancia P, que se sabe que lleva información dolorosa. El problema es que al parecer la sustancia P y el receptor son distintos en el centro del vómito que en las terminaciones nerviosas. O sea que la lógica dice, si bloqueo la sustancia P, ¿controlo el dolor? Sí. Lo que han dicho los estudios hasta ahora es, el maropitán controla la sustancia P en el centro del vómito, pero no en las terminaciones nerviosas. Los brasileros se hacen matar si les dices que el maropitán no es un buen analgésico. ¿Sí? Principalmente para dolor visceral, en cirugía. ¿Sí? Nivel de evidencia, experiencia de expertos. Los gringos tienen unos 2 o 3 estudios multivariados contra placebo, un nivel de evidencia C, casi llegando a B, y los gringos en esos estudios dicen no hubo diferencia en el dolor si usamos maropitán. ¿Sí? A hoy día la evidencia sugiere que el maropitán no es un buen analgésico, pero nos metemos en los mismos líos, ir a pelear contra los que dicen a mí me ha funcionado, pero hasta ahora la evidencia dice el maropitán no es un buen analgésico. Nutracéuticos, glucosamina y ese tipo de cosas en dolor crónico pueden ayudar. Terapia térmica sin duda funciona. Calor, frío, fisioterapia, sin duda. Acupuntura tiene evidencia de que en dolor crónico puede funcionar. Y ojo con la nutrición. Hay un estudio hermoso en pacientes con enfermedad degenerativa articular obesos. Ese estudio dice, logras la misma calidad analgésica con meloxicam o bajando un 15% del peso del paciente. ¿Sí? Si logras que el obeso con enfermedad degenerativa articular baje de peso 15%, casi que eso te reemplaza lo que estabas haciendo con el AINES. ¿Bien? Entonces no todos son medicamentos sin duda. Y como les decía, debe ser un manejo
integral de esos pacientes. Ahora, rápidamente, para integrar toda esa información, para que nos quede más clara, pues veamos aquí unos casitos rápidos de qué podemos optimizar en nuestros pacientes. Son casos reales, son casos míos en Colombia, o sea que lo que les pongo ahí es porque lo conseguimos. No les voy a poner ni Simbadol ni Metadona, que no vamos a conseguir. Bien, caso 1, paciente que va para tumor mamario. Primero, la imagen es de ambientación, digamos, ¿sí? Porque obviamente todos saben de gatos y saben que esa gatita no tiene un adenocarcinoma mamario, eso es una hiperplasia fibroepitelial, debe ser una gata de 8 meses, su primer o segundo celo, y eso no necesita mastectomía, eso necesita OVH. Pero imaginémonos que es una gata vieja con un tumor mamario desastroso y que va para cirugía. Sale de cirugía y ¿qué le ponemos? ¿Meloxicam? Sí, Meloxicam debe ir en todos, ya lo dijimos, es el primer nivel. Cuido la dosis, cómo está el riñón, que no esté tomando corticoides, pero va Meloxicam. Pero ¿será que necesita más cosas? No sé, preguntémosle a la gatita y hagámosle la escala de dolor. Y entonces nos vamos a mirar, y ya lo saben, no tengo ni que abrir la jaula. De hecho, ya hay algunas apps para teléfonos inteligentes que le tomas la foto y él te da el puntaje. Él te hace la evaluación si te da pereza hacerla. ¿Bien? Pero es re sencillo. Ojos entrecerrados, bigotes juntos y medio cerraditos, labios medio tensos, orejitas un poco caídas. Ahí van 1, 2, 3, 4 puntos. Cabeza a la altura de los hombros, ahí no se ve tanto, está un poco más alta, pero casi que todos los puntos daban 1, 1, 1, 1, 5 puntos. Recuerden, para el Grimace la idea es tener a todos los pacientes por debajo de 4. 5 me dice, oye, con Meloxicam solo no es suficiente, dale algo más. Y recordemos que las mastectomías son algo que me preocupa de sensibilización. ¿Qué me preocupa? Que haga una sensibilización, mastectomías, amputaciones, cirugías de columna. A esto hay que caerle fuerte con la analgesia. ¿Y qué le duele? ¿Será visceral? ¿Mastectomía? No. ¿Neuropático? No. Esto parece que todo es somático. Entonces vamos a centrarnos en el dolor somático. Sigue con su Meloxicam por el riesgo de sensibilización, una infusión constante de ketamina, 24, 36 horas. Vamos a adicionarle un opioide porque es que no tenemos el dolor muy alto. Y recuerden que no necesito aquí como subirme mucho. Tramadol en gatos, en perros no. Tramadol en gatos puede ser un adyuvante, vamos a ensayarlo, 2 miligramos kilo cada 8 horas. Y no olvidarnos del componente emocional. No al lado de perros, bien tratadito, sin gritarle, sin tirarle alcohol en los ojos. ¿Sí? Eso es más de perros. Cállate. Tss, tss. Ya me dan así que no lo han hecho. Bien. No de sacarlo del cuero, nada del scruffing, permitirle visitas, una caja de arena limpia, ¿sí? Todo lo que hay alrededor de tratarlos bien. Eso les colabora mucho. Si él está asustado, le va a doler más. Bien. Y aquí tenemos otro gatito. Cayó de 7 pisos. Va para cirugía, hernia diafragmática y sale para el posoperatorio. ¿Qué dolor tendrá este paciente? ¿Somático, visceral, neuropático? ¿Sí? Visceral, seguro, y somático. Se desgarró el diafragma, vamos a abrir el abdomen. Oye, tenemos aquí como somático y visceral, pero pues salió, pongámosle su Meloxicam y vamos a evaluarlo. Orejas, 2, re agachadas. Ojos, nada, chinitos, 2. Labios, súper tensos, 2. Bigotes,
no cerrados del todo, hay como medio abierticos. 1, en posición de la cabeza. El dato es que hacemos y nos dicen, oye, tengo 7. Me está doliendo, y no poquito. ¿Sí? Me está doliendo. ¿Requiere más analgesia? Sin duda. ¿Sí? Y es dolor somático y visceral. Y entonces seguimos con el meloxicam. Visceral, dipirona, va bien. Ojo, aquí un mensaje importante. Nunca se juntan 2 AINES. ¿Sí? En gatos no había mucha forma de hacerlo. No hay, pues sería juntar meloxicam y robenacoxib. No tiene sentido, o uno u otro. Pero en perros, ojo, nunca se juntan 2 AINES. No es que dale meloxicam y carprofeno, ¿sí? O meloxicam y firocoxib. No tiene sentido, uno solo. Pero recuerden que la dipirona es un AINES atípico que va para la COX-3. La dipirona o el acetaminofén en el perro admite mezclarse con un AINES convencional. Entonces, en este paciente, meloxicam, dipirona, van tranquilos, gabapentina, que me ayude un poquito a ese dolor, y un opioide, y algo más potentico que tramadol. ¿Puede ser butorfanol? Sí, podría ser. ¿Puede ser hidromorfona? Sí, puede ser. Ambos me dan analgesias de 4 horas, tengo que estarlos poniendo seguido. Dijimos que buprenorfina es una buena opción, pero que no tenemos inyectada en Colombia. Pero tenemos parches transdérmicos. Y hay estudios, un nivel de evidencia C, ¿sí? No solo experiencia, hay estudios de farmacocinética y cosas que dicen, oye, funciona. Todavía no una evidencia contundente, pero dicen funciona. Estos parches, si ustedes ven, dice, liberan 35 microgramos por hora y traen una cantidad de buprenorfina como para que dure 7 días. Pero 35 microgramos hora para ese gatito es mucho. Yo quisiera 5 microgramos por kilo hora. Pesa 3 kilos, sí, como unos 15. Entonces, la mitad, pero esto es de humanos, no vienen más pequeños y no se pueden partir. Si los partes, dañas la microporosidad. También hay parches de fentanilo. Necesitas permiso de la Territorial de Salud. Sí, tienes que tener permiso, pero recuerden que en junio nos toca tener permiso para usar propofol. ¿Sí? Tienen hasta junio para hacer las vueltas con la territorial de cada departamento. Si ya tenían permiso de midazolam, de hidromorfona, de morfina, pues simplemente, como tienen que actualizar el permiso para incluir el propofol, incluyan el fenobarbital inyectable para los convulsivos, incluyan parches de buprenorfina. ¿Sí? No es garantía de que la territorial le diga sí. Le puede decir, no, ¿usted para qué eso? Le apruebo el propofol, pero los parches no. Pero bueno, lo peor que pueden decir es que no. Pero si nos dicen que sí, ¿sí? A mí, digamos, me autorizan manejar parches de fentanilo y de buprenorfina. Una vez tienes la resolución, el permiso, las farmacias, los distribuidores te lo venden sin problema. Bien, les decía, no se puede partir, pero entonces lo que yo hago en ellos es que le quito el protector solo a la mitad. Espero que la mitad esté liberando, esta mitad que sigue con el protector no me está liberando. Debe estar en un área depilada, tiene que entrar en contacto directo con la piel, ¿sí? Y pues le pongo un vendaje para que no se caiga, para que el gato no se lo vaya a quitar. Lo peor que podría hacer es que se lo trague, no creo que el gato, el perro sí, si se lo traga, todo eso se va a liberar masivamente y va a tener una intoxicación por opioides, que sería un desastre. Entonces collar isabelino al perrito, pero aquí a este paciente lo tenemos con su parche de buprenorfina después de su hernia diafragmática y va bien. Aquí tenemos otro caso, puros gatos, donde más hemos estado egoístas con la analgesia, por eso hay mucho gato ahí en los casitos. Gata, 14 años, con carcinoma escamocelular de la oreja, muy común, hay que quitar la oreja, sí, pero resulta que no solo está invadiendo el conducto auditivo hacia adentro, sino que tiene una otitis interna, ¿sí? Y entonces hay que quitar toda la oreja, el conducto auditivo, abrir la bulla timpánica y drenarla para la otitis interna.
quitar el conducto auditivo se considera una cirugía muy dolorosa, muy dolorosa. Bien, esta es la resonancia de la gatita que nos muestra la otitis interna terrible que tenía, por eso la opción era, listo, no, esto no solo es quitar la oreja, vamos a quitar todo el conducto auditivo, vamos a hacer bullectomía, vamos, no, el cirujano, yo no hago nada de cirugía, si cojo un bisturí me arranco un dedo con seguridad, pero yo me encargo de toda la parte de analgesia y de anestesia de muchos de estos pacientes. Entonces sabíamos que era una cirugía muy dolorosa, dolor somático y probablemente con un componente de dolor neuropático, y es una cirugía con alto riesgo de sensibilización. Bien, entonces este paciente, meloxicam, un opioide un poco más potente, butorfanol, gabapentina, ojalá una infusión de ketamina por la sensibilización, y este paciente sale con una sonda asociada a la herida quirúrgica, no dentro de la misma herida, debe entrar por un puerto paralelo, y cada 8 horas le instilábamos bupivacaína en el área quirúrgica. Bien, y entonces estamos haciendo un compendio, una mezcla grande de analgésicos, todos por rutas distintas, anestesia local, canales de sodio, prostaglandinas, receptores opioides, receptores de canales de calcio y receptores NMDA. Todas rutas distintas buscando el mismo objetivo. Ojo, siempre que hacemos amputaciones, dejamos sondas para poner anestésicos locales. ¿Venden sondas especiales para esto? Sí. Incluso con unas bombas elastoméricas que las llenas y ella solita se drena de a poquito durante 3 días. 600,000 pesos más o menos el dispositivo. Pero hay veces el propietario dice, hasta allá no llego. Bien, una sonda urinaria la ponemos en el área quirúrgica. Este era, si ven, un osteosarcoma. Obviamente la radiografía y la pieza no es la misma. Este es de ulna, aquí es un húmero. Este húmero sí era de este mastín, pero entonces se hizo la amputación y quedó con la sonda para la bupivacaína más la ketamina, más el meloxicam, más el opioide. Bien, y bueno, creo que este es el último casito. French Poodle, 4 meses, edema pulmonar severo por un ducto arterioso persistente, va para una toracotomía, a cerrarse su ducto. Sale, escala de dolor, no puede ser la misma de gato. Ya lo charlamos, y aquí lo tenemos en el posoperatorio y salió con una sonda tórax. Obviamente aquí no se ve muy bien, pero vamos lo mismo, paciente para meloxicam, un parche de fentanilo usamos en este caso, y bupivacaína intrapleural por el tubo de drenaje torácico cada 8 horas. Estos son los parches de fentanilo, igual en un área depilada, miro qué tanta dosis quiero, manejándome entre 2, 5 microgramos kilo hora. Fentanilo, los parches vienen de 50, 100, 150, hay varias alternativas. Este no era ese mismo perro, este era un paciente que salía de una cirugía de ligamento cruzado y le pusimos un parche de fentanilo porque estaba marcando una escala de dolor bastante alta. Bien, entonces, si ven, el dolor es complejo, no hay un solo dolor, no me puedo limitar solo al meloxicam, hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo mismo, nos acercamos desde un punto de vista muy científico. La evaluación, una escala validada, le doy un puntaje y a partir de ahí voy escogiendo de todas las opciones que hay de un arsenal grande que voy a usar en ese paciente. Bueno, antes de despedirme, si hay alguna pregunta, de nuevo agradecerles por estar aquí, todavía nos queda un día, pero este primer día lo hemos gozado, yo por lo menos me lo he gozado mucho, muy feliz de estar con ustedes y antes de las preguntas vamos a un aviso parroquial. Sí.